Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El pueblo de las mujeres. Historia. Había un pueblo donde solo vivían mujeres. Estaban gobernadas por una mujer que era muy estricta y no permitía que ninguna de ellas tuviera relaciones con ningún hombre. En una ocasión, aquellas mujeres necesitaban realizar ciertas ceremonias que solo los awoses podían llevar a cabo. Cerca, en una isla vecina, vivían algunos awoses, así que la jefa de las mujeres tuvo que mandar a buscarlos. Cuando llegó la invitación, los awoses, bajo el mando de su olúo, abordaron sus embarcaciones y llegaron a la tierra de las mujeres. El olúo se reunió con la jefa de las mujeres, y los awoses comenzaron rápidamente a realizar las ceremonias. Cuando terminaron su trabajo, esa noche, cada uno de los awoses pasó tiempo con una de las mujeres. Cuando la jefa vio lo que estaba ocurriendo, decidió que los awoses debían regresar a su tierra, y así lo hicieron por orden de su olúo. Sin embargo, la jefa continuó reuniéndose en secreto con el olúo todos los días. Cuando las demás mujeres se enteraron, hubo una gran protesta. Decían, ¿por qué nosotras no podemos estar también con hombres, igual que la jefa? Esto provocó un levantamiento contra la jefa. Al ver la situación, ella declaró, desde este mismo momento, los awoses pueden volver a sus labores, y cada mujer podrá estar con el awo que le guste. Y así llegó la felicidad para ambas partes. Nota: aquí fue donde nació el matrimonio. Este odú ordena a las personas que se casen.